es miércoles, toca hablar de cine y para no perder la costumbre lo voy a presentar como mi querido Ricardo. Estamos Agustín con Agustín. ¿Cómo estás? Bienvenido, hola, Majo. Agustín Ortiz. Muy buenos días a ti, muy buenos días también a nuestra audiencia. Y sí, hoy es miércoles de Agustín con Agustín, donde hablamos de cine, de series, de streaming, de televisión. Y aquí damos críticas honestas que además cuidan su presupuesto y su dinerito, porque vaya que luego sale muy caro ir al cine, entonces también es un poco como servicio a la comunidad. Y justamente hablamos este miércoles que se cumple pues un aniversario más del natalicio de el gran Emilio el Indio Fernández, un director de cine pues que vale mucho la pena revisitar. Alguien que además pocos lo recuerdan, fue el primer ganador, uno de los primeros ganadores de lo que se convertiría posteriormente en el Festival de Cine de Cannes. Ganó con la cinta el Gran Premio María Candelaria, esta cinta con Dolores del Río, pero también tiene obras muy loables como Enamorada o La Perla, y que vale mucho la pena revisitar y reconocer y también redescubrir un poco a su hija, Adela Fernández, una escritora fantástica en el más amplio sentido. Ella escribió el cuento favorito de Gabriel García Márquez, La jaula de la tía Enedina, una escritora de lo grotesco, de lo onírico, de lo surreal, que el Fondo de Cultura Económica editó sus cuentos reunidos y vale mucho la pena conocer a esta escritora. Pero vamos a hablar de cine. Claro que sí, a mí me encanta platicar contigo porque en 2 minutitos aprendemos un montón de cosas, pero vas a tener 10 minutos para que nos cuentes. Exactamente, porque aquí me cronometran. Exacto, entonces ponemos play y adelante, Agustín. Hoy vamos a hablar de 2 cintas muy dispares entre ellas y hoy vamos a empezar en el infierno y vamos a acabar en el cielo. ¿Tanto así? Sí, porque en el infierno vamos a hablar del estreno de la semana, un estreno que estuvo muy envuelto en polémicas, que es la nueva versión de Blancanieves y los 7 enanos, dirigida por Mark Webb, cineasta que reconocimos muchos por Spider-Man, pero que se dio a conocer por 500 días con ella, una de las comedias románticas más dolorosas que se han hecho. Todos en algún momento hemos sido Summer o hemos sido Tom, y que es protagonizada esta película por Rachel Zegler, actriz que vimos en Amor sin barreras, y por Gal Gadot, que quisiera actuar mal, porque verdaderamente yo creo que no hay un peor actor o actriz en el mundo, bueno, más que Gal Gadot. Y aquí tenemos una nueva versión de Blancanieves y los 7 enanos, una historia que todos sabemos, uno de los cuentos fundacionales, no solamente dentro del género fantástico, sino de la literatura. Y es la historia de esta princesa cuya belleza provoca la envidia de su madrastra, la reina, y que precisamente su madrastra decide terminar con su vida, con la vida de Blancanieves. Ella huye, es acogida por 7 enanos, pero eso no detendrá a su madrastra de buscarla y ajustar estas cuentas que en su mente existen. Es una trama que ya conocemos y que además sirvió de inspiración para la carrera y sobre todo para el imperio de Walt Disney. No es la primera película animada de todos los tiempos. Un dato que casi nadie conoce es que era la película favorita de nada más y nada menos Hitler. De hecho, Hitler se relajaba dibujando personajes de Blancanieves y además hay una leyenda que dice que le ofrecía una recompensa por quien le trajera a Walt Disney vivo, de tanto que lo admiraba. Wow. Es una cinta que también ganó un premio honorífico de la Academia, que fue presentado como un Oscar con 7 Oscarcitos, como si fueran los 7 enanitos. Y es una cinta que además en la cuestión técnica estaba sumamente avanzada a esos tiempos. Aquí tenemos una historia que todos conocemos, que todos ya no sabemos, pero mal contada y mal narrada, porque por alguna extraña razón los guionistas deciden meter un rollo político en la película, en la cual la reina es una mujer que mantiene a su pueblo sumido en la miseria y en la pobreza, y que Blancanieves empieza a tener un despertar espiritual cuando se va dando cuenta de la miseria en la cual viven los habitantes, y que eso provoca sus conflictos con la madrastra, que quiere conservar un sistema económico feudal, mientras que Blancanieves quiere implementar una especie de neoliberalismo. O sea, es muy extraño que se hayan ido por esta variante del conflicto, porque lo que podría ser un cuento de hadas entretenido, quizá fallido, acaba convirtiéndose en un horror, donde las ideas políticas empiezan a permear. También toma en cuenta que es una película pues estrenada en tiempos de Donald Trump, ¿no? Entonces como que la cuestión política adquiere una primera fila en una película que de historia ya la conocemos y que no aporta absolutamente nada al mito, más que empañar los buenos recuerdos que tengamos de esta película. Rachel Zegler lo hace fantásticamente, Gal Gadot lo hace fantásticamente mal, porque es verdaderamente terrible este personaje que es sobreactuado, que su único matiz es soy mala, mala, muy mala,
La cinta además visualmente es muy chocosa, parece que fue animada con un Atari, porque hubo una polémica con respecto a los enanos, de que el actor Peter Dinklage, este actor que vimos como Tyrion Lannister en Juego de Tronos, dijo que se le hacía injusto que contrataran personas de baja estatura para interpretar a los enanos, entonces decidieron hacer a los enanos en CGI para no meterse en problemas. Pero que CGI, Exacto. es Disney. ¿Por Un qué? CGI como de los años 80, como de una máquina Atari, en una película que es francamente deleznable. O sea que no entiendo a qué público va dirigido, porque para los niños es demasiado oscura. Para los adultos nostálgicos no hace que olviden su realidad, más bien la refuerza por el mensaje político. Pero si eres economista, es una película que creo que te va a gustar porque mete conceptos económicos muy permeados en la trama. Es una película que, pues francamente, sí vale la pena ahorrarse. O sea, justamente estábamos tú y yo hablando fuera del corte de los peores live action de Disney. El peor sigue siendo esta versión extraña de Pinocho, que hizo Robert Zemeckis, director ganador de Forrest Gump, que es sumamente extraña, pero este es un segundo lugar. Es una cinta que si pueden ahorrársela, ahórrensela. Es una cinta que además, pues al parecer ha sido una opinión generalizada, lo mala que es, porque de 270 millones de presupuesto lleva recaudados 86. Entonces se está convirtiendo en uno de los primeros grandes fracasos de live action en Disney. Es una película que ahí sí ahórrensela, pero si pueden ver una película y tienen el servicio de streaming HBO Max, hay una gran manera para recordar a uno de los grandes actores de todos los tiempos, alguien que falleció en circunstancias muy extrañas hace aproximadamente 2 semanas, y me refiero a Gene Hackman, el gran hombre común en el cine, alguien que retrataba con una maestría tan grande los conflictos de la clase trabajadora y la realidad de la América en la cual le tocó formarse como actor, que era los años 70, la época de Watergate, de Richard Nixon, y que era alguien que lo hacía tan bien que no te dabas cuenta que actuaba. Alguien ganador de 2 premios Oscar, que colaboró con algunos de los grandes directores de todos los tiempos. Francis Ford Coppola lo eligió para esa obra maestra llamada La Conversación, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1974. Y que pues muere en circunstancias muy extrañas y muy trágicas. La primera noticia que se dio a conocer fue Gene Hackman falleció, después que había fallecido su esposa y su perro favorito al mismo tiempo, y que habían encontrado los cadáveres momificados, pero que llevaban una semana de fallecidos, pero que había muerto primero la esposa por una sobredosis accidental, y que posteriormente Gene Hackman, que nos enteramos que padecía Alzheimer, al parecer estuvo vagando una semana en la casa sin saber qué estaba pasando. Una muerte muy trágica, una muerte muy expediente Secretos X para un actor sumamente loable y sumamente grandioso. Porque además el perro en el armario, ¿no? El perro estaba en el armario y eran 4 perros y uno de los perros estaba afuera. O sea, sí hay podcast y capítulos enteros que podemos dedicar a la misteriosa muerte de Gene Hackman, pero hoy les vengo a recomendar una película que le dio su segundo premio de la Academia. Una película donde él ganó en 1993 el premio a Mejor Actor de Reparto por interpretar a uno de los villanos más crueles en la historia del cine, Little Bill Daggett, en la cinta Unforgiven, Los Imperdonables, dirigida, protagonizada, producida, musicalizada y probablemente maquillada por Clint Eastwood. De hecho, le dio sus primeros 2 Óscares esta película. Ganó Mejor Película, Mejor Director y Mejor Edición, además del premio Mejor Actor de Reparto. Un western crepuscular protagonizado por alguien que se había hecho famoso haciendo westerns, ¿no? Por la trilogía del Bueno, el Malo y el Feo de Sergio Leone. Unforgiven trata de la historia de William Manny, otrora pistolero sumamente temible en el lejano oeste, que es sacado del retiro para vengar a una prostituta que fue mutilado su rostro por un grupo de vaqueros que fueron protegidos por Little Bill Daggett, este sheriff que solamente busca el orden del pueblo, eliminando pues todo lo que le pueda dar problemas. Este hombre que ya está retirado, que ya tiene 60 años, que tiene 2 hijos pequeños, decide volver al ruedo y reclutar al otrora su mano derecha para buscar vengar a esta prostituta, mientras que tiene que enfrentarse a esta temible figura del sheriff. Un western que se encarga de desmitificar muchos de los artefactos y de las imágenes que nosotros ubicamos en nuestra mente con respecto a las cintas de vaqueros, ¿no? Este hombre solo contra el peligro, que puede con todo, y que aquí Clint Eastwood encarna de una manera sumamente descorazonadora, con un guión de David Webb Peoples, uno de los grandes guionistas de todos los tiempos. O sea, de su mente vino 12 monos de Terry Gilliam y Blade Runner de Ridley Scott, una cinta fundacional en la ciencia ficción contemporánea.
Es una cinta que cuesta un poco definirla con otra palabra que no sea crepuscular, porque se siente en muchas ocasiones como una diosa de los westerns clásicos. Recuerda que 2 años antes de su estreno, Danza con Lobos de Kevin Costner se había convertido pues, en el fenómeno de cultura pop, ¿no? Un western de 3 horas y media que hablaba sobre la lucha de los nativos americanos, una cinta más idealista, más espiritual, y Clint Eastwood narra la contracara, narra qué pasa cuando es el felices para siempre, pero la historia continúa y estos personajes pues tienen que enfrentar la realidad. Es una película emocionante, es una película trágica y es una película que nos muestra a un Gene Hackman formidable y aterrador. O sea, Gene Hackman tenía, me parece, 60 años y no quieres meterte con el personaje de Little Bill Daggett, un personaje que hace su trabajo y su idea de justicia. Una cinta formidable que pueden ver en HBO Max, dura solamente 2 horas, es una cinta que generalmente es seleccionada como una de las grandes películas americanas de todos los tiempos y que hizo que la gente dejara de considerar a Clint Eastwood estrella para convertirlo ya en el imaginario popular como también un artista. Pues qué interesante, y ya lo tienes medido justamente los 10 minutos, es más, te sobraron todavía 40 segundos. 40 segundos donde puedo invitar a la gente a que cada miércoles nos acompañen en Agustín con Agustín, donde hablamos de cine, de series de televisión y pues nos escuchamos la próxima semana, Majo. Muy bien, Agustín, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Ya sabemos lo que no ver, Blancanieves, y lo que sí ver, Los Imperdonables. Muchas gracias, Agustín.